con todos. Una vez más agradezco la oportunidad que se me está dando para compartir con ustedes algún breve mensaje académico. El día de hoy me he pedido tratar con ustedes los acuerdos, bueno, algunos acuerdos plenarios sobre delitos contra la administración pública. Y sobre esa base quería hacer una primera introducción sobre un tema sin duda polémico. El tema polémico radica en el valor que puedan tener los acuerdos plenarios. Y el tema no es tan sencillo. Bueno, hay definitivamente posiciones discrepantes sobre ello, ¿no? Si esto tiene o no, digamos, un valor vinculante. Entonces, antes de ver propiamente los acuerdos plenarios que tienen que ver con delitos contra la administración pública, que no son muchos, quería hacer este análisis que considero es importante. Hay una posición, digamos, relativizadora sobre los acuerdos plenarios. Ante todo, si es que hubiese entre el público presente o incluso entre quienes no están todavía presentes, pero van a ver esta conferencia en diferido en algún momento del futuro, quería empezar señalando a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a una suerte de apéndice que tienen todos los acuerdos plenarios. Este apéndice va con el número 116. Entonces, todos los acuerdos plenarios tienen, ¿no?, un slash 116 al final de cada número, ¿no? Entonces, 1/2005 slash 116, ¿no? 4/2008 o slash 116, etc. Entonces, ¿a qué alude ello? Ello alude al artículo 116 del texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial. Y este artículo dice que puede haber en diversos niveles, o sea, puede haber a nivel de distrito judicial, o sea, a nivel de corte, ¿no? Puede haber estos plenos, ¿no? Pues todos los jueces de una determinada circunscripción, y el 116 habla de 3 niveles, ¿no? A nivel de distrito judicial, a nivel regional, digamos, todos los jueces de la zona sur, del norte, de la selva, etcétera, o a nivel nacional, si es que los que se reúnen son magistrados de la Corte Suprema, ¿no? Entonces puede haber plenos jurisdiccionales con la finalidad de unificar la jurisprudencia. Eso es lo que está en la ley orgánica del Poder Judicial, y luego que ha sido, pues, tratado también en el texto único ordenado, que es aquello con lo que estamos trabajando ahora. El texto único ordenado es algo que, como sabemos, ya es el vehículo que tienen algunas normas bastante importantes. Ya no estamos trabajando con la norma originaria, sino con el texto único ordenado. E incluso el texto único ordenado ya no es tan único porque también ha sufrido modificaciones, ¿no? Básicamente son 3, entre varias normas. Está la ley orgánica del Poder Judicial, ya no hay estrictamente hablando ley orgánica del Poder Judicial, sino texto único ordenado de la ley orgánica del Poder Judicial. Tenemos el Código Procesal Civil, ¿no? También, que incluso nos debería ayudar para diferenciar del Código Procesal Constitucional, ¿no? Técnicamente, si decimos artículo 7 del CPC, deberíamos estar queriendo decir artículo 7 del Código Procesal Constitucional. En cambio, si dijéramos artículo 7 del TUO del CPC, ahí nos estamos refiriendo
al texto único ordenado de el Código Procesal Civil. La tercera norma, que incluso en menos de un año ha tenido dos versiones de tubo, es la Ley de Proceso Administrativo General, ¿no? La 27.4444444, que fue modificada de manera bastante importante dos veces en los últimos 24 meses, ¿no? Entonces ahora tampoco ya no existe, digamos, en estricto la ley 27.444. Hay una serie de articulados, de números de artículos que ya no corresponden. Y estamos trabajando entonces con el texto único ordenado. Bueno, entonces este texto único ordenado habla pues de eso, ¿no? Plenos distritales, regionales o nacionales que se pueden hacer para unificar la jurisprudencia. Entonces, sobre ello, hay dos posiciones. Una que dice que el resultado de estos plenos, o sea, lo que se acuerde en estos plenos, tiene un mero valor referencial e ilustrativo para los jueces, no es vinculante. ¿Y cuál es la base para decir ello? La base es una revisión de la normativa procesal nacional para determinar dónde están los productos jurisprudenciales, como yo los llamo. Y básicamente son cuatro. Y están puestos tres de ellos en la parte final de esta diapositiva que ustedes pueden ver en el momento presente. Los recursos de nulidad que se declaran vinculantes, el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, las sentencias de casación que se declaren vinculantes, no todas las sentencias, dice el Código Procesal Penal que la sala puede decidir declarar que lo que está resolviendo es vinculante. Luego tenemos las sentencias plenarias casatorias. Estas están previstas tanto en el Código Procesal Civil como en el Código Procesal Penal. La idea de la sentencia plenaria casatoria ha sido trabajada de manera muy clara por el fuero civil, y de hecho la literatura académica que les presento en esta sesión se refiere a esos, ¿no? A los plenos civiles. Y la idea es sacar una sentencia plenaria casatoria. ¿Qué es esto? Esto es la decisión entre dos resoluciones contradictorias de dos salas supremas, ¿no? Entonces, si dos salas supremas o dos configuraciones de colegiado distintas de dos salas han sacado un pronunciamiento contradictorio, entonces allí definitivamente tiene que haber un pleno casatorio que tenga que decir cuál de las normas, cuál de las sentencias son las que tiene que prevalecer. Entonces los jueces civiles de la Corte Suprema lo tienen bien claro y en efecto a sus plenos van a discutir dos sentencias que tienen, digamos, sentidos diferentes. En lo penal, como sabemos, esto sucedió solo la primera vez. En 2005, el primer acuerdo plenario hizo un listado de las sentencias que iban a tener valor vinculante. Hay la famosa 1912 Piura, que regula la prueba por indicios, y está la 2090-2005 Lambayeque, que regula el tema del nevis in idem en relación entre la sanción administrativa y la sanción penal, entre otras dos, ¿no? En realidad se aprobaron 4 sentencias. Pero fuera de esta primera, ya no ha habido, digamos, esta lógica de trabajo hasta el 2017, que salió la sentencia plenaria casatoria 1-2017 sobre el tema de
el lavado de activos, ¿no? Y donde se estableció por primera vez una doctrina sobre los elementos demostrativos necesarios para declarar fundada una prisión preventiva. Doctrina que después ha sido complementada por el Acuerdo Plenario 1/2019, como todos sabemos. Bueno, un cuarto elemento o producto jurisprudencial que no está en este listado es el artículo 22 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que, en efecto, cuando la Corte Suprema declare que alguna de sus resoluciones es obligatoria, no dice vinculante, sino obligatoria, bueno, así lo declarará. No lo pongo porque en realidad eso sale de cualquiera de las tres productos antes dichos, ¿no? O sea, sale de un recurso de nulidad penal, sale de una casación civil, casación laboral o casación penal de la Corte Suprema, o una casación de la Sala Social y Constitucional de la Corte Suprema. Y las sentencias penales casatorias, bueno, vienen pues también de una norma que está ya expresamente prevista, ¿no? Entonces, más que tratarse de una cuarta forma de producto jurisprudencial, el artículo 22 es simplemente el reconocer que en general en el ordenamiento existe esa potestad que específicamente está reconocida de estas tres maneras que acabo de señalar. Entonces, este trabajo de análisis de cuáles son los productos jurisprudenciales lo hizo el doctor Jean-Paul Taboada Pilco cuando era juez del tercer juzgado de la investigación preparatoria de Trujillo, ¿no? Es el 2007, si no recuerdo, no creo que un poco más tarde, 2009 probablemente, él sacó una sentencia en la que decía que él no iba a reconocer, sí, 2009, no iba a reconocer los alcances de un acuerdo plenario en 2008, por la razón que acabo de decir, ¿no? O sea, hizo un listado. Nuestra ley procesal reconoce que hay jurisprudencia vinculante en los siguientes, ¿no? Y cita artículo por artículo tal, artículo 300, penal, etc. Y el doctor Jean-Paul Taboada, él solito se preguntó y él mismo se respondió, ¿ahí están los acuerdos plenarios? Bueno, respuesta, no, no están. Entonces, pues no es, digamos, nada vinculante. No puede ser ningún producto vinculante. Por lo tanto, los acuerdos plenarios no son vinculantes, ¿no? Por definición. Pero más allá de esta razón, digamos, de derecho positivo, o sea, no está previsto expresamente en ninguna norma que lo acordado por un pleno tenga que ser vinculante. Más allá de eso, hay una razón de índole, digamos, de principio, ¿no? Una cuestión de concepto. ¿Cuál es este tema de concepto? Un poco la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta irónica, la pregunta humorística irónica, ¿dónde he visto que, en este caso, la pregunta irónica de ¿dónde he visto que, ya, sería la siguiente? ¿Dónde he visto que un conjunto de loquitos se reúna, tome un tema jurídico y sobre ese tema jurídico, estos loquitos, como buenos loquitos que son, ellos solitos se preguntan y ellos mismos se responden cómo debe tratarse ese tema jurídico y proponen o imponen o producen una respuesta cómo debe tratarse este tema jurídico? Y claro, la analogía humorística dice, ah, claro, eso lo he visto en el Congreso, ¿no es cierto? Y justo pues la actividad legislativa, ¿no? El poder legislativo se ejerce así. O sea, un grupo de personas, se llaman congresistas, se reúnen alrededor de un concepto, no de un hecho, no de un problema, no de un caso, sino de un concepto, ¿no? De una categoría jurídica. Y bueno, pues se debate, ¿no? O sea, bueno, como el Chapulín Colorado, ¿no? Yo opino que esto debe tratarse así, no, bueno, yo discrepo, yo creo que esto debe regularse de esta manera. ¿Qué les parece? Dice un tercero, sí, más bien ponemos tal regulación, etcétera. Y en efecto, lo que acuerde este colegiado, que se llama Congreso,
va a traducirse en un producto que es obligatorio, que todos tienen que acatar. Se llama ley, ¿no es cierto? Entonces, más allá, repito, de que eso esté o no esté contemplado en el ordenamiento positivo, que se diga así expresamente que tiene un valor vinculante, está el tema de, que por definición, por concepto, no puede suceder que el Poder Judicial actúe al mismo modo del Poder Legislativo, ¿no? O sea, resolver casos en abstracto, resolver casos en frío, sin ninguna resolución de una litis en específico, ¿no? Se supone que la jurisprudencia significa que la Corte Suprema, la jurisprudencia en sentido estricto en todo caso, porque también se llama jurisprudencia al conjunto de resoluciones del Poder Judicial, ¿no? Todo lo que ha resuelto el Poder Judicial, o de repente la mayoría de los pronunciamientos del Poder Judicial acerca de un determinado tema, se suele llamar jurisprudencia, pero eso sería jurisprudencia en sentido lato, ¿no? En sentido estricto, la jurisprudencia la produce la Corte Suprema. Entonces, la manera en que se produce la jurisprudencia